Imagina despertar un día y descubrir que tu vida ya no te pertenece, que la libertad es solo un recuerdo borroso y el futuro un callejón sin salida. Así comenzaba la existencia de miles de hombres, mujeres y niños que por el capricho de la guerra, la deuda o la traición, se convertían en esclavos de Roma. No importaba quién fueras ni de dónde vinieras, podías ser un campesino capturado en una frontera remota, un criminal vendido para pagar sus deudas, o incluso un ciudadano arruinado por la mala suerte. En cuestión de horas, tus derechos eran borrados, tu nombre reducido a un número y tu cuerpo condenado a obedecer sin cuestionar. El mundo romano se sustentaba en este sistema brutal y despiadado que negaba toda esperanza de elección. Pero ¿qué sentía realmente alguien al ser arrancado de su hogar y lanzado a un destino de servidumbre absoluta? El miedo, la confusión, la furia contenida y sobre todo la pérdida de identidad. Era la muerte en vida y lo peor, sin funeral ni recuerdo. Y sin embargo, entre ese horror, surgían historias de resiliencia y astucia, porque ningún hombre está totalmente vencido mientras pueda pensar en la libertad. Ahora, si aún no estás suscrito, te aviso, suscribirte a este canal es casi como una libertad, solo que sin cadenas y con menos esclavos. Dale clic antes de que aparezca un centurión para capturarte por distracción. La vida de un esclavo romano no tenía horarios ni respiros, solo órdenes y castigos. Desde el alba hasta que el sol se ocultaba, el esclavo estaba a merced de su amo, limpiando su casa, trabajando en sus tierras o sirviendo en sus banquetes. Pero no todos los esclavos eran iguales. Algunos eran obligados a labores brutales en las minas o galeras, donde la esperanza de sobrevivir era mínima. Otros, más afortunados, trabajaban en las villas como asistentes personales, cocineros o maestros de escuela, aunque la libertad seguía siendo un sueño lejano. El dolor físico era solo una parte de su castigo. La humillación diaria, la invisibilidad social y la falta total de derechos creaban un ambiente de miedo y desesperanza. La palabra esclavo era sinónimo de nada, pero tras esa máscara, muchas veces había una inteligencia aguda y un espíritu indomable que luchaba en silencio. El castigo podía ser el látigo, la cadena o la prisión, pero el desafío mayor era mantener la dignidad cuando te recordaban constantemente que eras propiedad, un objeto más del vasto imperio romano. ¿Te imaginas vivir sin saber si mañana serás vendido, castigado o simplemente olvidado? Esa era la brutal realidad. Y sin embargo, algunos lograron convertir la esclavitud en una trinchera para planear su futuro. Detrás del mercado de esclavos había una red despiadada que funcionaba como un engranaje implacable. Los esclavos no eran solo trabajadores forzados, eran mercancías en subastas donde sus cuerpos, edades y habilidades determinaban su valor. Familias destrozadas, niños separados de sus madres y hombres vendidos como ganado, todo con la fría eficiencia de un sistema que solo buscaba maximizar ganancias. El destino de un esclavo podía cambiar en un instante, dependiendo del capricho de un comprador o las necesidades del imperio. Algunos terminaban en casas de lujo, otros en campos de batalla como gladiadores o en las minas de sal, condenados a una muerte lenta y segura. Pero aún en esta pesadilla, el comercio de esclavos era la base que sustentaba la economía romana y nadie se atrevía a cuestionarlo abiertamente. Lo más aterrador era que no había esperanza real para la mayoría. La manumisión, la libertad concedida era una rareza y un premio al que solo accedían unos pocos. Para la mayoría, la vida era un ciclo de explotación sin fin, marcado por la brutalidad y la pérdida de la identidad. ¿Hasta dónde podría llegar la crueldad humana para sostener un imperio? Esta pregunta era una sombra constante en la mente de muchos esclavos que soñaban con romper sus cadenas. La vida diaria de un esclavo romano estaba marcada por la constante amenaza de castigos brutales. El látigo era una extensión del poder absoluto del amo, que podía arremeter sin aviso ni clemencia. Pero más allá del dolor físico, existía una humillación constante. Ser tratado como un objeto, un ser sin voz ni derechos. En las villas, los esclavos realizaban tareas que iban desde limpiar, cocinar y cuidar a los hijos de sus amos, hasta manejar las cuentas y organizar la casa.
En los campos, la jornada era aún más agotadora, con trabajos interminables bajo el sol abrasador, sin descanso ni esperanza. El miedo no era solo al castigo corporal, sino también a la pérdida de identidad. Muchos intentaban conservar su nombre y tradiciones, escondiendo pequeños símbolos o relatos que los conectaban con sus raíces. A pesar de la opresión, surgían lazos entre ellos, pequeñas comunidades que resistían silenciosamente. Pero incluso en medio de tanta oscuridad, había momentos de rebeldía, un robo menor, una fuga fallida, un acto de desafío silencioso. Cada gesto era un pequeño acto de resistencia que demostraba que, aunque encadenados, el espíritu humano nunca se rinde. Intentar escapar era el sueño más peligroso para un esclavo romano. No era solo un acto de desesperación, sino un desafío directo al orden impuesto. Las fugas eran frecuentes, pero pocas exitosas. La red de vigilancia era implacable. Perros, vigilantes y leyes crueles aseguraban que nadie escapara sin consecuencias fatales. Cuando un esclavo desaparecía, el castigo no solo recaía sobre él, sino también sobre sus compañeros. Las represalias podían ser atroces: azotes, mutilaciones o incluso la crucifixión. Un castigo reservado para los más rebeldes. Pero la historia está llena de relatos de valentía. Algunos esclavos lograron burlar la vigilancia, perderse en ciudades o en el campo, y comenzar nuevas vidas, a veces incluso uniéndose a comunidades libres o rebeldes. Otros, menos afortunados, lideraron insurrecciones que sacudieron el imperio, como la famosa rebelión de Espartaco, un grito de libertad que todavía resuena a través de los siglos. Estas fugas y rebeliones recordaban a Roma que por mucho que intentara borrar su humanidad, la sed de libertad era indomable. Cada intento fallido aumentaba el miedo, pero también la esperanza de un mañana diferente. Para muchos esclavos, el destino más cruel no era la casa ni la villa, sino las minas. Ahí, en la oscuridad absoluta, sin luz natural, con el aire enrarecido y el constante ruido de los martillos, la esperanza era un lujo desconocido. Las minas de oro, plata y minerales en todo el Imperio Romano eran auténticos infiernos. Los esclavos trabajaban jornadas interminables, con la espalda rota y las manos ensangrentadas, mientras la muerte acechaba en cada esquina. Derrumbes, explosiones de gases tóxicos o agotamiento extremo. No había descanso, no había piedad. Los capataces vigilaban cada movimiento, castigando con brutalidad cualquier signo de debilidad. El trabajo en las minas no solo desgastaba el cuerpo, sino que consumía lentamente el alma. Muchos morían jóvenes, enterrados en tumbas anónimas o abandonados sin ceremonias. La vida en las minas era un recordatorio cruel del precio que pagaban millones de seres humanos por el brillo y la riqueza del imperio. Sin embargo, la historia de estos esclavos es también una historia de resistencia silenciosa, de vidas que, aunque aplastadas, dejaron una huella imborrable en la memoria del tiempo. Aunque las cadenas pesaban y el látigo era constante, la voluntad de libertad nunca desaparecía del corazón de los esclavos. No todos aceptaban su destino sin luchar. Algunos se convertían en sombras, tejiendo planes de rebelión o pequeñas resistencias cotidianas. Las revueltas más famosas, como la de Espartaco, se convirtieron en leyenda, pero hubo cientos de rebeliones menos conocidas, silenciadas por la historia oficial. Saboteos discretos, escapes arriesgados y conspiraciones en las sombras tejían un entramado de resistencia que ponía en jaque a los amos. El miedo de los dueños de esclavos no era solo la pérdida del control, sino que sus propias riquezas y el orden social dependían de la obediencia de quienes eran tratados como propiedad. Cada acto de rebelión, aunque pequeño o efímero, era una chispa de humanidad que desafiaba la brutal realidad. Y aunque la mayoría fueron aplastados, su coraje sigue resonando en las grietas del imperio. La jornada no terminaba con el trabajo. Para muchos esclavos, la noche era solo otro campo de batalla. Los castigos eran despiadados, azotes que dejaban marcas sangrantes, confinamientos en calabozos húmedos y humillaciones públicas para mantener el miedo vivo. Un error podía significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Pero la supervivencia iba más allá de evitar el látigo. Los esclavos debían ingeniárselas para encontrar momentos de respiro en la oscuridad entre susurros y miradas cómplices. El hambre, el cansancio y la desesperanza acechaban, pero también la solidaridad, pequeños gestos de ayuda mutua que tejían una red invisible de resistencia. El miedo al castigo era el arma favorita de los amos, pero no podía apagar la chispa de la dignidad humana que muchos guardaban en silencio. En esos pasajes oscuros de la vida esclava, se libraba una batalla invisible que pocas fuentes registraron, pero que define la esencia de esa brutal existencia. Atrapados en cadenas, los esclavos romanos a menudo se refugiaban en un mundo de sueños y esperanzas que pocos podían imaginar. Soñaban con la libertad, con un futuro donde sus cuerpos y almas no fueran mercancía. Pero esos sueños eran peligrosos, un lujo que podía costar la vida si se descubría. En la oscuridad de la noche, en susurros apenas audibles, se transmitían historias de fugas audaces y amos caídos. La esperanza se transformaba en un fuego clandestino, encendido por la valentía de algunos y mantenido vivo por la resistencia silenciosa de muchos. Sin embargo, la libertad era una palabra casi mítica, envuelta en la cruel realidad de la ley y el poder. Los esclavos que intentaban escapar enfrentaban castigos ejemplares, crucifixión, azotes o la muerte, y aún así esa chispa de rebeldía nunca desapareció del todo, porque más allá del cuerpo esclavo había un espíritu indomable que ningún látigo podía doblegar. Para la mayoría, la libertad permaneció siempre fuera de alcance, un espejismo cruel, pero algunos pocos lograron cambiar su destino. Compraron su libertad, fueron liberados o se ganaron el respeto hasta convertirse en ciudadanos romanos. Su historia, sin embargo, quedó enterrada entre las sombras de los poderosos. La vida del esclavo romano no solo fue brutal, sino que forjó las bases de una sociedad que se alimentaba de su trabajo y sufrimiento. Sin ellos, Roma no habría sido el gigante que conocemos, y aunque sus nombres se perdieron en el tiempo, su impacto sigue vivo en cada piedra, cada camino y cada legado que dejó el imperio. Al final, la verdadera batalla no era solo por la supervivencia diaria, sino por mantener la esperanza, la dignidad y, cuando era posible, la búsqueda de la libertad. Porque la historia de los esclavos romanos no es solo una historia de opresión, sino de resistencia silenciosa y humanidad frente a la barbarie.